esta unidad vamos a hablar un poco más a fondo acerca de los warehouse en Microsoft Fabric. Dentro de los objetivos tenemos cómo aprender a diseñar un warehouse y cómo preparar los datos para que estén listos para el análisis. La DP600 hace mucha énfasis en este tipo de almacén de datos, ya que es uno de los más usados para el análisis y es de inteligencia de negocios, por lo cual dedica toda esta unidad a hablar precisamente de cómo sería su diseño y cuáles son las etapas o partes que lo componen. Dentro de un diseño de warehouse tenemos normalmente que primero se produce la ingesta de datos, luego se produce el almacenamiento, posteriormente se realizarán todas las labores de procesamiento de datos y finalmente se realizará el análisis y entrega de los datos para así poder obtener información y las partes interesadas puedan tomar las decisiones correctas. Estos datos pueden proceder de diferentes orígenes y ser almacenados tanto en una base de datos relacional como en almacenes de datos provisionales. A su vez, se deben practicar los correspondientes pasos de transformación y limpieza de estos datos para que puedan estar disponibles para el uso. De esta forma, todos los analistas y personas involucradas en el manejo de los datos pueden encontrar esta información en un solo lugar. El warehouse en Microsoft Fabric contiene tablas que permiten almacenar estos datos para su posterior análisis. Estas tablas normalmente están organizadas en un sistema optimizado para el modelado multidimensional, lo cual admite que se realice un análisis eficiente y eficaz para grandes cantidades de datos. Esta a menudo lo conocemos como un modelo de datos dimensional, lo que implica estructurar las tablas en tablas de hechos y tablas de dimensiones. Como podemos observar, para que pueda crearse un sistema de base de datos relacional, es importante que cada una de las tablas posea una clave que permita su identificación al momento de buscar algún tipo de datos. Estas claves se encuentran tanto en las tablas de hechos como en las tablas de dimensiones y se pueden clasificar de dos formas. Las claves suplentes son un identificador generado automáticamente por el sistema, el cual nos permite identificar de manera única un registro dentro de una tabla. Normalmente este registro no se repite, ya que, como lo dijimos, es uno por cada registro. Este valor que se asigna como clave normalmente no tiene ningún significado empresarial, sino que simplemente se hace a manera de organización. Esto puede ser normalmente un entero o algún tipo de identificador único compuesto por números y letras, lo cual nos va a permitir mantener la coherencia y la precisión de los datos dentro del warehouse, especialmente cuando estos datos provienen de diferentes orígenes. También es posible tener claves empresariales o claves naturales, que son aquellas claves que proceden del sistema de origen de los datos y estas sí presentan un significado empresarial y nos permiten identificar de forma única un registro, pero ya sería no dentro de nuestra base de datos, pues no dentro de nuestro modelo, sino específicamente dentro del sistema de origen. Estas son importantes ya que permiten realizar la trazabilidad de los datos entre el sistema de origen y el warehouse y contribuyen a garantizar que los datos en el almacén puedan corresponder con mayor precisión a los datos que corresponden a un sistema de origen. Este tipo de claves pueden ser, por ejemplo, un identificador de un producto que ha sido generado de manera interna dentro del sistema de origen o el identificador de un cliente. Estas claves pues cumplen con diferentes propósitos y deben ser utilizadas de acuerdo a las necesidades del negocio. Las claves suplentes, como ya se mencionó, son específicas de la base de datos que se está llevando a cabo en el momento, mientras que las claves empresariales hacen parte del sistema de origen, que no necesariamente va a coincidir con esta clave suplente, sino que simplemente nos permite realizar una trazabilidad. Dentro de los tipos especiales de diseños de base de datos, tenemos que existen
unas tablas de dimensiones de tiempo, que son tablas que nos permiten realizar análisis sobre un periodo de tiempo específico durante el cual se ha producido algún evento. Estas tablas de dimensiones también nos van a permitir resumir los datos en un periodo de tiempo específico para incluirlos dentro de algún intervalo, por ejemplo, meses, años. Entonces, esto nos va a permitir crear columnas a partir de estos datos agregados. Por otro lado, tenemos las dimensiones de variación lenta, que son tablas que realizan un seguimiento de los cambios en los atributos de dimensión que van variando con el tiempo. Por ejemplo, los datos que ingresamos a veces en nuestro sistema de salud puede tener dimensiones de variación lenta, ya que a lo largo del tiempo podemos hacer un cambio de domicilio y este debe quedar registrado dentro de la base de datos cuando nos piden alguna actualización. Normalmente este tipo de información, dependiendo del tipo de dimensión de variación lenta que se utilice, se va a conservar o va a tener algún proceso para que pueda ser actualizado y utilizado en el momento en que se requiera. De esta forma podemos garantizar que los datos se mantienen actualizados y que siguen siendo precisos. Como ya hemos hablado, al diseñar un sistema de almacenamiento de datos debemos definir una estructura. Las más utilizadas son el esquema estrella y el esquema de copo de nieve. El sistema de estrella es un sistema en el cual existe normalmente una sola tabla de hechos que registra todos los eventos de nuestra base de datos y alrededor de ellas están las relaciones con las tablas de dimensiones, que son aquellos que nos permiten darle un significado a esos datos que tiene nuestra tabla de hecho. Como podemos ver, aquí se hace una forma de una estrella, por eso es que recibe este nombre. Por otro lado, tenemos el esquema copo de nieve, el cual adicionalmente a las dimensiones puede hacer o permitir que existan otras tablas que estén relacionadas entre las mismas dimensiones, lo cual hace que su consulta pueda llegar a ser un poco más compleja, pero no es imposible. Sin embargo, en temas de modelamiento normalmente se sugiere que se utilice este esquema estrella para poder facilitar luego las consultas. Estos datos en esquema estrella están normalizados para evitar que se produzca una duplicación de datos y también es posible desnormalizarlos para poder acceder a una consulta de una manera más eficaz. Como veníamos hablando, el esquema estrella pues suele ser el que más se utiliza en un diseño de base de datos relacional moderno y esta pues va a constar de una tabla de hechos y varias tablas de dimensiones que tienen una relación entre sí. Las tablas de hechos pues lo que hacen es almacenar datos cuantitativos que son medibles y que luego pueden ser resumidos por medio de las tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones lo que nos permiten es identificar quién, qué, dónde, cuándo y por qué se realizó un cierto evento. Por ejemplo, una venta. Cuando tenemos los datos de una venta en una tabla de hechos, normalmente solamente tenemos datos numéricos, aparte de las claves donde nos están diciendo cuándo se realizó un determinado evento, qué cantidad se vendió, por qué monto, pero si queremos saber quién compró, esa tabla va a estar relacionada con una tabla de clientes que nos va a decir, de acuerdo a su identificador, que es el que permite la relación, definir quién fue la persona, en este caso, que realizó la compra. O si tenemos una dimensión de ubicación, por ejemplo, podemos saber dónde se produjo este evento. Para poder realizar estas consultas y encontrar una respuesta, es aquí donde entran en juego las claves, que son las que nos permiten relacionar una tabla con otra y luego realizar ese filtro para encontrar la respuesta. También dentro del sistema de Google House es muy común encontrar tablas de almacenamiento provisional. Estas tablas son tablas temporales que se pueden crear para realizar las labores de limpieza, transformación y validación de datos para luego ser cargadas en diferentes tablas. Estas tablas normalmente pueden
tener información de diferentes orígenes dentro de una sola tabla de destino. Por ejemplo, normalmente cuando hacemos este tipo de transformaciones en Power Query, nosotros importamos toda la información que viene consolidada de un sistema de información, como puede ser un CRM, pero normalmente en este tipo de tablas, la información que corresponde a las tablas de hechos y las dimensiones vienen en una sola tabla y mucha información puede estar duplicada. Lo que se hace con este tipo de tablas de almacenamiento provisional es precisamente poder traer esa información en una primera instancia en una sola tabla para luego realizar todo tipo de limpieza y transformación, como por ejemplo extraer los datos que correspondan a las tablas de hechos y posteriormente para cada una de esas dimensiones a partir de esa tabla de almacenamiento provisional, por lo cual es muy útil y muy utilizada en los diferentes diseños de bases de datos. Cuando hablamos de preparar los datos para el análisis, estamos hablando de cómo hacer para que esos datos estén disponibles para diferentes personas que necesitan hacer algo con esos datos. En este caso, el Warehouse nos permite trabajar fácilmente con tres vistas, que son las vistas de datos, la vista de consulta y la vista de modelo. En la vista de datos, como su nombre lo indica, pues vamos a encontrarnos con las diferentes tablas que tiene nuestro modelo y vamos a poder ver pues qué es lo que está allí. En la vista de datos nos muestra todas las tablas que corresponden a nuestro modelo de datos como un conjunto de datos, por decir, las tablas de cliente, de proveedor, etcétera. Mientras tanto, en la vista de consulta vamos a poder ver todas las consultas en SQL que se han utilizado para crear el modelo semántico. Finalmente, en la tabla de modelos es donde vamos a poder ver ese modelo en estrella y cada una de las relaciones que lo componen. Dentro de la preparación de datos para el análisis informe vamos a tener estas vistas que son muy similares a las de Power Query, en la cual vamos a tanto Power Query como Power BI se ven muy parecidos a estas vistas y dentro de estas vistas lo que vamos a poder ver es no solo el esquema por el cual está compuesto nuestro modelo, incluidas todas las tablas, sino que también vamos a tener la pestaña de modelo donde vamos a poder realizar las diferentes relaciones que componen nuestro modelo, identificando nuestras tablas de hechos con sus respectivas tablas de dimensiones y cuál es la clave que las identifica o las une para luego poder hacer los diferentes tipos de análisis. En este caso podemos observar que la tabla de ventas es la tabla de hechos, la tabla de órdenes de venta, la cual presenta una relación de uno a muchos con la tabla de clientes, la cual está unida por medio de la clave cliente. Asimismo, a su alrededor vamos a encontrar las diferentes tablas que componen el modelo y que se van a crear directamente en el warehouse con un sistema de arrastrar y soltar. A su vez, también nos permite crear medidas, que las medidas son las métricas que nos permiten analizar la información que tenemos dentro de nuestro modelo de datos. Estas medidas se pueden incrementar a partir del botón Nueva medida y podemos ya luego ingresar los diferentes cálculos, incluidas las variables que queremos crear, para luego poder hacer análisis detallados dentro de nuestro informe. Estas medidas se crean en lenguaje DAS, que es el lenguaje que utiliza Power BI para la creación de medidas y todo tipo de cálculos. También vamos a poder realizar el ocultamiento de algunos campos que se encuentren dentro de nuestro modelo, como por ejemplo las claves. Las claves, a pesar de que son muy importantes para hacer las relaciones, normalmente es un campo que no vamos a requerir durante nuestros análisis, ya que simplemente es un identificador único, por lo cual normalmente se sugiere que estas claves estén ocultas y eso lo vamos a poder hacer seleccionando el nombre de la columna, que en este caso es el nombre de la clave, y al darle los dos punticos vamos a poder activar o desactivar que sea visible o no.
Aquí se está creando una relación de uno a muchos. Como se puede observar, simplemente se arrastró el campo de clave de una dimensión a una tabla de hechos y de esta manera se crea la dimensión de uno a muchos. En una siguiente unidad vamos a hablar en más detalle cuáles son los tipos de relaciones que existen y cómo podemos identificarlo. En este caso, para adelantar, simplemente podemos ver que estamos identificando con un 1, el lado 1, es decir, donde el registro es único, y con un asterisco la tabla donde el registro puede estar una o más veces. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del modelo semántico. El modelo semántico es aquel que nos define las relaciones entre las tablas, las reglas de cómo se resumen los datos y los cálculos que se usan para obtener la información de los datos que luego van a ser utilizados para crear nuestros informes. Esto quiere decir que en un modelo de datos, lo primero que vamos a ver es una o varias tablas de dimensiones y luego a su alrededor vamos a ver las relaciones que existen entre cada una de estas tablas, identificando qué tipo de relación las está uniendo y cuál es el campo en común. A su vez, si estas tablas presentan cálculos realizados con medidas dadas, se van a convertir en una forma de poder obtener la información que luego vamos a utilizar en nuestros informes de Power BI. Este modelo semántico predeterminado se crea automáticamente cuando decidimos crear el warehouse y permite que todos los involucrados en el análisis de datos o el acceso a estos datos pues puedan acceder ahí. Estos datos van a mantener automáticamente sincronizados en el warehouse, por lo cual no hay que preocuparse por ningún tipo de labor de mantenimiento. El modelo va a heredar la lógica del warehouse y se puede administrar y optimizar. Esta lógica hace referencia a todas las tablas que se encuentran en nuestro modelo y su relación. Las nuevas tablas que se vayan agregando al warehouse se van a ir agregando automáticamente al modelo predeterminado y luego vamos a poder visualizarlas en la vista de modelo. También podemos crear modelos semánticos personalizados en los cuales así dentro de nuestro warehouse existan muchas tablas, vamos a poder elegir solamente las tablas con las que queremos trabajar, seleccionando manualmente estas tablas o creando vistas en el almacén. Por último, podemos observar que en el warehouse también nos permite realizar la visualización de datos sin salir de todo este entorno de Microsoft Fabric. Simplemente debemos dar clic en la parte superior de nuestro warehouse, en la cual nos aparece un botón que dice nuevo informe y a partir de él se nos va a crear un nuevo informe. Podemos crearlo de manera personalizada o en su defecto podemos elegir un nuevo informe predeterminado y pues Fabri automáticamente nos va a crear ese informe. Ya vamos a poder elegir si corresponde a algo que nosotros queremos ver o podemos modificar.